Aleluya. Qué bueno verle. Qué bueno que esté con este grupo de locos, amantes del Señor, los cuales tenemos un solo equipo y una sola bandera, que es la del cielo. Amén. Hemos estado hablando este mes de marzo sobre el fruto del Espíritu Santo. Hablando con mi padre, le decía que escuchó el mensaje y le gustó. Me dice, le pregunté, ¿quieres que salte ahora o te parecería a ti que saltara a los dones y los frutos directamente? Me dice, no. Dice, hable sobre la obra del Espíritu Santo en la vida de los cristianos. Y me pareció muy acertado, porque hemos visto que el Señor Jesús, cuando estuvo en la Santa Cena, en aquel aposento alto, Él entendía que iba a haber un desapego, que iba a haber una separación de sus discípulos y casi una desesperación de ellos al ver que Él no iba a estar más. Y les dice, tranquilos, les voy a dejar el mejor de los mejores, el Espíritu Santo. Y nosotros, por razones de estar escuchando este término permanentemente y la religiosidad, tal vez lo hemos diluido un poco. ¿Qué realmente significa el Espíritu Santo? Que es prácticamente la presencia de Dios en nosotros. Imagínense, el Rúa de Dios en nosotros. Entonces esta mañana, después de entender que el Señor en esa noche dice, no se preocupen, les dejo el Consolador, que es el Espíritu Santo. Se va, el Espíritu Santo viene sobre el aposento alto, es derramado. Y la semana pasada hablamos de un tema que me apasionó muchísimo, me encantó muchísimo, porque es realmente cómo podemos dar fruto, o por qué damos fruto más bien. Y es que cuando estamos conectados a la vid, cuando estamos conectados a la fuente, usted tiene para dar. Cuando usted no está conectada o conectado, usted no puede dar nada bueno. Lo leímos y vimos la semana pasada. Hoy quiero enfatizar en la parte relacional del Espíritu Santo, porque Jesús es el puente para poder hacer esa relación. Vamos a ir a Juan capítulo 3, 1, 17, que leímos más adelante, y es ese diálogo que tiene Jesús con Nicodemo. ¿Cuántos se acuerdan de Nicodemo? Aquel señor que vivía aquí abajo, se llamaba Nicodemo, en serio. Pero no es ese. Nicodemo era un principal en la sinagoga, una persona muy importante. Sin embargo, Nicodemo era uno de los pocos principales y religiosos que estaban con Jesús. Y él estaba muy impresionado por lo que Jesús venía haciendo. Es más, ahorita van a ver que cuando él se presenta le dice rabí, y los rabí eran los maestros superiores que habían, y él se presenta de esta manera. Pásame la que sigue, Juanita, por favor. Vamos a ver en este corto mensaje 4 puntos esenciales: el diálogo con Nicodemo, la doctrina, que es una doctrina del nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, la reconciliación y salvación a través de Jesús, y la aplicación práctica en nuestras vidas de cómo vivir una vida nueva y además de compartir ese testimonio. Vamos a escuchar a Timoteo. Sígale. Rabí, sabemos que eres maestro que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.
¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto? Eres tu maestro de Israel y no lo sabes. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís el testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los sacerdotes y fariseos. Entonces él se acerca de noche. ¿Qué significa ese acercamiento que tuvo Nicodemo acercándose de noche? Cuando en aquel tiempo era peligroso salir de noche. Esta gente tenía un cierto nivel socioeconómico que podía ser asaltado, etcétera, etcétera, pero no le importa, porque él quiere saber más acerca de Jesús y de su obra. Y él le dice, hemos visto los milagros. Y eso nos ha llamado la atención. Nicodemo se enfrenta a su mente natural y dice, aquí tiene que haber algo más y tengo que preguntárselo. Y él se acerca a Jesús de una manera muy sincera y empieza a entablarse esta comunicación de uno para el otro, porque él después le pregunta. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero más adelante Nicodemo es uno de los que van y entierran a Jesús. Y desde aquí empieza una relación entre Nicodemo y Jesús. Continuemos con la próxima. Jesús se presenta ante Nicodemo y le dice, bueno, tiene que haber una regeneración. Y cuando uso esta palabra vamos a imaginarnos cuando usted se le descompone una computadora o un electrodoméstico y lo lleva a un taller y lo agarran con el mismo estuche, pero le cambian el disco duro o le cambian el motor. Y cuando a usted le llega aquella licuadora o aquella computadora vieja, funciona como nueva porque tiene un nuevo componente adentro que lo hace funcionar perfectamente. La regeneración
en el cuerpo humano es como cuando usted se corta y el cuerpo automáticamente empieza a producir glóbulos blancos y rojos para que se selle su herida. Hay una coagulación, no se desangre y empieza el cuerpo a mandarle señales de cicatrización. Y si usted ve que tengo hay un montón de cicatrices, pero ya no está la herida. Eso es una regeneración. Y Jesús le está diciendo, mira, la ley es importante, pero hay algo más profundo, espiritualmente hablando. Jesús estaba haciendo una comparación entre las cosas naturales, entre las cosas que nosotros sabemos porque están escritas, pero otra cosa más importante, que es cuando el Espíritu de Dios llega a transformar nuestra mente y nuestro corazón. Entonces esas palabras que están escritas se vuelven vida, se vuelven rema. Y eso es lo que Jesús le estaba tratando de dar a entender en esa noche. Este concepto de nacer de nuevo del Espíritu y del agua es fundamental en nuestra teología. ¿Qué quiero hacer en esta mañana? Lo visualizo como que cuando vamos a una gaveta que casi nunca abrimos, donde hemos puesto cosas muy viejas y algunas no tan viejas, y empezamos a sacar y nos empezamos a recordar de bases muy importantes y cosas importantes que tenemos allí. Siguiente, Juanita. Cuando Nicodemo se acerca al Señor, empieza a haber un diálogo, empieza a haber una serie de preguntas y respuestas para poder entender conceptos espirituales profundos y poder entender qué era lo que Jesús estaba tratando de decir. Porque imagínese que yo le dijera a usted, súbase al techo, tírese y empiece a volar. Usted me diría, vaya y tírese usted primero. Y exactamente algo así es lo que Jesús estaba diciéndoles cuando les dijo, tienen que nacer de nuevo. Y entonces el hombre se pone a pensar y dice, ¿cómo vamos a hacer para que un hombre vuelva a entrar adentro? Había una serie de tensiones interpretativas, literales, en contra de las espirituales, que es el mensaje divino. Si no van entendiendo algo que les digo, me levantan la mano y les contesto en diciembre. ¿Por qué? No, ¿por qué les voy a contestar en diciembre? La respuesta es de Jesús. Porque estos conceptos, hermanos, no se pueden entender con nuestra mente natural. Solo se pueden entender con la mente de Cristo, con la mente espiritual. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que habían varias mentes? La mente engañada, la mente del mundo, la mente de Cristo y la mente natural. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a estos conceptos a nivel espiritual, tenemos que acercarnos con la mente de Cristo y con una fe totalmente puesta en lo que Jesús estaba diciendo. La doctrina del nuevo nacimiento, de nacer del agua y del espíritu, quiere decir, siga la que dos más, que en el concepto judío el agua tipificaba ¿qué? ¿Alguien se acuerda? La vida. ¿Qué más? La limpieza. Acuérdense que ellos utilizaban el agua como para todo lo que eran rituales de limpieza. La renovación espiritual y física. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, tenemos que nacer del agua y del espíritu, él estaba tomando conceptos que ellos ya sabían acerca de la purificación que había en el agua, en sus tradiciones, y le dice, hey, tiene que haber una limpieza, tiene que haber una desinfección de ese viejo hombre que está atrás, cuando hablamos sobre el elemento del agua. Pero también yo me pongo a pensar
que cuando hay un nacimiento hay mucha agua. El líquido amniótico, ¿es cómo se llama? Entonces, en ese proceso de nacimiento también está incluida el agua. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo un niño está en el vientre de su madre nadando y después nace y le funcionan los pulmones? Es maravilloso el poder de Dios y la naturaleza, amén. Ahora, con el Espíritu, cuando Jesús le dice a Nicodemo del agua y del Espíritu, entonces Dios se está metiendo en el área donde ellos todavía no habían entendido, porque apenas venía el Espíritu Santo, estaba llegando. Pero es la presencia activa de Dios, oiga esta palabra, la presencia activa de Dios que renueva y transforma el ser humano desde el interior. Yo por muchos años trabajé en control de plagas en Estados Unidos, en fumigación. Y cada uno de los insecticidas tiene una materia activa, un químico. Hay cipermetrinas sintéticas o cipermetrinas, hay carbamatos, organofosforados, piresoles, etcétera, etcétera, dependiendo de la plaga. Pero algo que es muy importante, que nos enseñan desde el principio, es que toda materia activa llega a un momento en que se va degradando hasta que pierde su efectividad. Entonces, cuando yo estoy hablando que la presencia de Dios tiene que ser activa, es porque nosotros, si no estamos conectados con el Señor, esa presencia de Dios se va haciendo pequeña y pequeña y pequeña. Por eso hay tanta gente en la iglesia que, porque no tiene una relación con Dios cercana, permanente y diaria, vive peor que una persona que no conoce al Señor, aún metida en la iglesia. Entonces no significa que porque usted venga a la iglesia, usted está llena de Dios o del poder del Espíritu Santo. Es como que yo dijera que porque usted va a McDonald's, usted es una Big Mac, y no es así. Gloria a Dios por las Big Mac, son mis favoritos. Entonces, el agua significaba la purificación que tenemos que tener, el Espíritu, el contacto de Dios y la transformación. Y ahora veamos lo que dice Juan 3. Usa el agua y el Espíritu para expresar un proceso de renovación interna y una experiencia en el reino de Dios. ¿Cuáles son las implicaciones para esta fe? El nuevo nacimiento implica una transformación radical que va más allá de lo ético, abarcando espiritual y el área ontológica, que es la de relación como ser humano. Nos da una esperanza de vida renovada. Como decía ahora temprano Dalila, usted no puede ser el mismo después de que usted es transformado por el Espíritu de Dios. Y ya dijimos cómo es que podemos dar ese fruto. Y por eso es tan importante que demos un testimonio de esa conversión que tenemos. Una de las cosas que me llama la atención es que por acá han pasado, hablemos de unas 5,000 personas por este lugar, y ya no están. Y el proceso normal del crecimiento es quedarse en un lugar para que usted dé fruto, usted le sirva al Señor y usted le sirva a la comunidad. Pero ha habido un eslabón que se ha roto, y por eso es que yo he querido, antes de empezar a salir a evangelizar y empezar a traer gente y empezar a hacer cosas, sentar una base para que lo que estamos aquí como base podamos cuidar lo que llegue, podamos nutrir lo que llegue, podamos darle crecimiento a lo que llegue, y no entre y salga como una visita, sino se quede porque se siente protegida, amada, nutrida, etcétera, etcétera, que es lo que una oveja necesita. Entonces, cuando viene, esa reconciliación y esa salvación, que es el propósito esencial de Jesús, nos encontramos con el bautismo. Y aquí vamos a entrar en esto 5 minutos porque es muy importante. Cuando se habla sobre el nacimiento nuevo,
en el agua se relaciona con el bautismo. Saben ustedes muy bien que en la fe católica bautizan a los niños. Sin embargo, yo veo el ejemplo de Jesús cuando Él se bautizó. Y Jesús era un adulto que tomó la decisión de ser bautizado. Y yo creo que el bautismo en agua debe ser una decisión de un adulto en sus facultades diciendo: voy a morir a mi viejo hombre y voy a nacer de nuevo en Cristo. Por eso nosotros los evangélicos protestantes creemos en el bautismo de los adultos y creemos en la presentación de los niños, que era lo que Jesús hacía. Le traían los niños y se los presentaban, Jesús los bendecía, ya. Así que el bautismo rápidamente simboliza un nuevo nacimiento y una entrada a la vida espiritual renovada. Es un acto consciente e individual para afirmar mi fe. ¿Cuántos de aquí han estado en bautismos? Levante la mano los que han estado en algún bautismo de adultos, en un río, en una piscina, en el mar. Ok. Se les ponía a decir la persona: yo, Edgar Chacón, por mi propia voluntad, quiero bautizarme para demostrar y confesar que Jesucristo es mi Salvador. Y ¡plum!, lo consumen y usted nace en el agua de nuevo. Si usted no se ha bautizado en agua, no quiere decir que usted no es salvo. Lo que quiere decir es que es una forma en que usted públicamente dice: yo soy de los locos de ese lugar. Porque hay, además de ese acto voluntario y como señal de fe, existe una conexión con el grupo. Existe una comunión que usted no entiende como un apoyo entre unos a otros. Y además de eso, mentalmente hay una transformación acá en el chip, en la cual su vida cotidiana ya no debería ser igual. Repita conmigo: mi vida no debería ser igual si yo tengo al Espíritu Santo dentro de mí. Jesús, y con esto estoy concluyendo, es el mediador y es el que nos reconcilia con Dios y la humanidad. Siguiente, por favor. A través de la fe y el amor. La salvación es necesaria, pero tiene que ser un acto de fe. Usted tiene que acercarse a Dios y pedirle perdón por sus pecados. Jesús dijo al final de lo que le estaba diciendo a Nicodemo: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús, yo como su hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Segunda de Corintios 5:19, siga por ahí, nos da la imagen perfecta de esa reconciliación, de esa restauración que se había roto por el pecado y ya podemos tener una comunión con Dios. Y es el fundamento de nuestra doctrina del nuevo nacimiento. ¿Cuál es entonces, para terminar en esta mañana, la aplicación práctica? Pase, Juanita. Segunda de Corintios 5:19. ¿Cuál sería la aplicación práctica? Vivir una vida nueva dando fruto y dando testimonio. Queridos hermanos, si hay algo importante en la vida de Dios, en la vida del Señor, en el caminar cristiano, es que podamos entender con claridad meridiana que nuestra vida es un proceso permanente, que su vida
es un proceso que necesita de la presencia del Espíritu Santo permanentemente en nuestras vidas. Y que ese proceso solamente se puede llevar a cabo con una relación íntima con Él. Yo no sé si ustedes pusieron atención. ¿Cómo es tu nombre? Clemencia. Clemencia y Máximo. Maximiliano. Si pusieron atención en la oración de Clemencia, pocas veces uno escucha oraciones tan sinceras. Y me tocó el corazón. Y dijo, yo sé que tú estás cuando yo te necesito. Wow. Esta es la esencia de este mensaje. Es saber que cuando usted necesita, Él está allí. De que cuando su hijo lo necesita, Él está allí. Y es un acto de fe. Ve, hasta se me ponen estos pelitos de aquí nada más, porque los de aquí no. De esa presencia permanente en nuestras vidas. Una presencia que no se baja cuando usted se baña o se monta al bus. Es una presencia que siempre está. Y Jesús les dijo, les voy a dejar al Consolador, al que te va a abrazar en la necesidad. Pero tenemos que cultivar esa relación. Hablábamos la semana pasada de que aún en las relaciones de matrimonio y de hijo y padre se tiene que cultivar con tiempo de calidad, con comunicación, con actos de amor. Que usted venga a la iglesia a buscar de Dios es un acto de amor que le acerca al Señor. Y Él lo ve. Cada bus que usted toma y cada tiempo que usted gasta, usted está invirtiendo en su vida espiritual y en el reino de Dios. Cada kilómetro que usted avanza para buscarle a Él, Él se lo va a recompensar 100 por 1. No hay nada en el mundo espiritual que no tenga recompensa. No existe nada espiritual que no tenga recompensa. Tal vez usted no lo puede ver porque es otra dimensión. Pero su salud, su trabajo, sus hijos, la herencia, las generaciones futuras van a ser bendecidas por sus decisiones de acercarse a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¡Aleluya! Billy Graham decía, mi bisabuela oraba por un bisnieto que iba a ser evangelista. Ustedes pueden entender esa dimensión. Al estar estudiando estos días sobre el Espíritu Santo, y con esto concluyo, me he dado cuenta personalmente de que a veces tomamos muy a la ligera ese regalo tan precioso de Dios. Esa relación indispensable que tenemos nosotros, los humanos, del Espíritu de Dios. Esta mañana quiero concluir haciéndole una petición, reto. Acerquémonos a Dios. Más. ¿Sabe cuál es el límite? No hay límite. Entre más usted se acerque a Dios, más lleno va a estar de la presencia de Dios y su Espíritu. Y van a empezar a pasar cosas sobrenaturales. ¿Por qué en la iglesia primitiva habían tantos milagros? ¿Por qué hay predicadores o predicadoras que tienen tanto poder espiritual para sanar, para liberar, etcétera, etcétera? Porque han pasado a otro nivel de búsqueda de Dios.
porque han estado donde usted y yo no hemos estado, que es en la intimidad del aposento. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por...